Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, y esta mañana de día miércoles 21 de septiembre, Día del Trabajador y Trabajadora Radial, solo habrá una estelar. Pero estelar en todo caso, la secretaria general de Evópoli. Es como que hubieran dos. Claro, tienes razón. Francesca Parodi está con nosotros frente a la no concurrencia de nuestro otro estelar del miércoles, Eduardo Pacheco, que por razones laborales no pudo estar. ¿Cómo está, Francesca? Muy buenos días, muy bienvenida. Hola. Muy buenos días. Primero que nada, felicitarlos a ustedes por el Día del Trabajador Radial. Tremendo trabajo que hacen. Muchas gracias. Y también extender a través de usted a todas las personas que desarrollan esa bella labor en toda la región del Biobío. Gracias, Francesca, te lo agradecemos de verdad. Gracias, Francesca. Y comencemos el debate enseguida, porque no hemos hablado del proceso constituyente y estamos aquí un poquito perdidos. ¿En qué va eso, Francesca? Yo sé que hay distintas presiones. Por ejemplo, los alcaldes se han reunido y ellos señalan que esto no se alargue o no coincida con las elecciones municipales que están... Quieren protagonismo también. Claro, que están fijadas para octubre de 2024. Mira. Se demorarán tanto los actores políticos porque, por otra parte, hay partidos políticos y parte de la ciudadanía que quieren un plebiscito de entrada, y esto también podría eventualmente retrasar todo el proceso y tal vez coincidir con estas fechas que los alcaldes y alcaldesas quieren evitar. Oye, y la otra pregunta, sumando a todo lo que dice María José, Francesca, es ¿cuándo se reanudan las conversaciones? Claro. Bueno, a ver, yo creo que, como lo hemos dicho, es bien importante en esta etapa poder buscar esos acuerdos a priori que pasan por el Congreso, efectivamente, porque cualquier inicio de un nuevo proceso o una continuación del proceso, para ser un poco más exacta, pasa por en este caso los parlamentarios que tienen que hacer una modificación constitucional. Particularmente desde Chile Vamos, nosotros tenemos una reunión hoy a la 1:00, donde nos vamos a juntar los secretarios generales con los presidentes y así como también los jefes de bancada en un almuerzo para poder dar ya los primeros luces en base a esta reflexión que le pedimos también a la mesa que está coordinando todas estas conversaciones para poder poner un poco la pelota en el suelo y salir con propuestas más concretas. Así que hoy día a la 1:00 ya vamos a tener la primera reunión, ya tuvimos las reuniones internas como Evópoli y vamos ya a la reunión con Chile Vamos para poder presentarnos en la próxima reunión que tengo entendida está agendada para este viernes, para poder ya presentar cosas más concretas y pues, empezar a buscar esos puntos de conexión. Efectivamente se ha revivido bastante en la opinión pública el tema del plebiscito de entrada, yo creo que bastante a raíz también de lo que dijo la encuesta Academ durante el fin de semana, y habrá que ver si se encuentran esos acuerdos o si no directamente buscar esos acuerdos con respecto a la metodología en ese plebiscito de entrada, pero en este momento yo creo que no hay que descartar nada. Hay que avanzar en las conversaciones, hay que poner propuestas concretas sobre la mesa, no cerrarse al proceso y ir avanzando en la reunión que vamos a tener hoy día como Chile Vamos, donde está convocado nosotros, Evópoli, la UDI y Renovación Nacional, que va a ser a la 1:00, y después ya ir a la mesa, esta mesa que se está convocando para poder buscar esos grandes acuerdos, porque efectivamente no pasa únicamente por Chile Vamos, sino por un sector de mayorías en el Congreso. Oye, y respecto de esta declaración de 14 autoridades comunales desde la UDI al PC que han pedido que se apure el debate constitucional, pero que también ha pedido este grupo de la Asociación Chilena de Municipalidades tener cierto protagonismo. ¿Cómo? Ahí estaba Álvaro Carter, estaba Belín Matei, en fin, figuras relevantes, fundamentales, Iracy Hasler, Karina Delfino, Tomás Bodanovich, en fin, son figuras relevantes en el ámbito municipal, tanto en el oficialismo como en la oposición. ¿Cómo se le va a dar cabida a esta necesidad de participación que plantean los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades? Primero que nada, con respecto a los plazos, que no hice mención y me lo preguntaron al inicio. Sí. Yo creo que efectivamente estamos en tiempo para poder desarrollar este proceso constitucional, entendiendo que no se puede alargar mucho en el tiempo y tiene que ser más acotado que lo que hemos vivido para poder generar también la certidumbre con respecto al país, con respecto a la Carta Magna que nos va a regir por los próximos 20 o 30 años o 40 años. Yo creo que estamos en plazo todavía para poder tener estas conversaciones y poder hacer este proceso durante el próximo año.
Con respecto a la participación de los alcaldes, bueno, ellos siempre tienen un protagonismo con respecto a sus diferentes comunidades. Creo que no hay un alcalde más importante que otro, bajo ningún punto de vista. Creo que estos finalmente son la primera autoridad comunal de los más de 300 municipios que tenemos en Chile. Por lo que obviamente la participación de ellos va a ser siempre fundamental, particularmente motivando en este proceso que va a tener que tener participación ciudadana, y en eso ya lo hemos dicho públicamente, motivando finalmente a la participación de las diferentes personas que residen en las comunas para poder convocar de que este proceso de entrada, ya sea a través de la elección de nuevos convencionales o como le queramos llamar, o a través de un plebiscito de entrada y por cierto también la necesidad de un plebiscito de salida, tenga la mayor participación posible. Nosotros somos, y también lo fuimos también muy críticos con el gobierno del presidente Gabriel Boric, cuando tomó parte con respecto a la prueba en la salida de manera sutil, pero finalmente Contraloría dijo que no había sido tan sutil en el caso de Giorgio Jackson. Creemos que finalmente las instituciones tienen que continuar trabajando y que sea finalmente la ciudadanía y este órgano el que redacte la nueva constitución, más allá del intervencionismo que pueda tener por parte del gobierno, por parte de los municipios. Recordemos que también que Contraloría fue claro con respecto también al plebiscito de salida, con respecto a que los alcaldes podían hacer un llamado a poder participar, a poder informar cómo va a ser el día de la votación o el proceso, pero más allá de tomar una posición clara, Contraloría fue muy explícito en decir de que no era un rol ni de los alcaldes y por cierto tampoco del gobierno. Como lo que ocurrió en Valparaíso, por ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo. Oye, yo tengo una teoría, Francesca, no sé si tú la compartes, pero yo creo que en la medida en que en el Congreso no se pongan de acuerdo respecto a las reformas estructurales que están pendientes del programa de Gabriel Boric, tampoco habrá un acuerdo constituyente, porque si no se ponen de acuerdo cómo va a ser el futuro de la salud en Chile, cómo va a ser el futuro de las pensiones, ¿verdad? O cómo va a ser el futuro, tal vez en materia tributaria no, porque eso es más transversal, pero las otras dos corresponden a materias claves y pilares fundamentales en cuanto a los derechos sociales. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto sobre esa hipótesis. Y lo otro, preguntarte si el nudo crítico de la conversación que van a tener hoy día por la tarde será respecto al plebiscito de entrada, porque han habido tal vez unos cambios de posiciones, al menos desde la UDI al Partido Comunista hay un consenso de continuar el proceso constituyente y ese acuerdo como que tiraba un poco por la borda esta posibilidad del plebiscito de entrada. Ahora la UDI hace un llamado a no descartar esta posibilidad sobre un plebiscito de entrada sobre el diseño de la nueva constituyente. Entonces, ¿eso será también materia de discusión más ratito? Oye, entre paréntesis, nos saluda José Miguel. María José nos desea feliz día del trabajador radial. Muchas gracias. Comenta, a propósito de lo que tú estás diciendo, que me parece que la nueva constitución se diluyó. Mucha elección y que está enfriándose el asunto. Francesca. Yo creo que voy a tratar de tomar los 3 puntos. Si me olvidé alguno, me lo recuerdan. María José, con ahí es la buena memoria. Yo creo que tenemos que ser capaces de caminar y comer chicle, y yo creo que en eso el gobierno ha sido bien pasivo y se ha estancado mucho con respecto a lo que pasaba el 4 de septiembre, y pongo un ejemplo para que no sea únicamente crítica, ya que no tenemos hoy día a Eduardo defendiendo al gobierno. Pero yo creo que el hecho que iban a presentar la reforma de las pensiones y la atrasaron, y la atrasaron directamente diciendo que la iban a presentar después del plebiscito. Han pasado más de 2 semanas y todavía no presentan la añorada y necesaria reforma a las pensiones. Entonces yo creo que ha habido un gobierno que se ha estancado bastante en su ejecución del programa con respecto a lo que iba a pasar al 4 de septiembre. El 4 de septiembre ya pasó, y yo creo que ahí también, y por eso yo valoré mucho, y lo conversamos aquí también, cuando el presidente Gabriel Boric, 2 días después del plebiscito, cita a todos los partidos políticos con representación parlamentaria a la moneda, a poder decir, sean ustedes, o sean los partidos con fuerza parlamentaria, que busquen este acuerdo para poder continuar el proceso constituyente. Y eso fue una muy buena noticia, porque de alguna manera estaba diciendo, nosotros como gobierno vamos a dar las facilidades, pero no vamos a ser el protagonista. ¿Por qué? Porque también, y entendiendo la necesidad de poder avanzar en un programa de gobierno, que el gobierno se dedica a gobernar y que sea el Congreso el que habilite este nuevo proceso. Eso con la celeridad también, porque yo también creo que los parlamentarios tienen que estar para poder reformar o poder modificar las propuestas que haga el gobierno, así como también las iniciativas propias de ley que puedan tener los diferentes grupos. Con respecto a los nudos críticos que mencionabas tú,
me estoy acordando de todas las preguntas, sí. Con respecto a los nuevos críticos, efectivamente yo creo que el plebiscito de entrada no hay que descartarlo, si bien yo creo que no es lo más idóneo porque efectivamente retrasa el proceso y yo creo que tenemos que ir solucionando esto y cerrar el proceso constitucional con una nueva constitución. Podría ser una alternativa en el caso de que no haya un acuerdo con respecto a la metodología de cómo se va a redactar esa nueva constitución, independiente de la seguridad de que nosotros creemos que tiene que haber una nueva constitución. Eso se tendrá que ver en base a las distintas fuerzas políticas, desde el Partido Comunista hasta Republicano, y lo amplío un poco más, si logran tener un acuerdo con respecto a esta metodología, si va a ser 100% electa, si va a tener una comisión de expertos, cuáles son los plazos, y eso efectivamente va a pasar por un acuerdo político. En el caso que no haya ese acuerdo político, efectivamente el plebiscito de entrada podría estar fijado en el mecanismo, no así en si hay una nueva o no nueva constitución. Y con respecto a lo que decía Ismael, no recuerdo el nombre, pero se me olvidó la José pregunta. Miguel. José Miguel. Decía que se enfrió la nueva constitución. ¿Ah? Y yo creo que hemos tenido muchísimas elecciones en los últimos años. Hemos elegido, muchas veces son simultáneas, son muchas convocatorias a fechas electorales, pero yo creo que no tenemos que renunciar a ese anhelo de las personas que votamos por esa nueva constitución, ese 80% que dijo que queríamos un nuevo proceso constitucional. Lamentablemente fue fallido. Lamentablemente creo que nos farriamos esa oportunidad, pero yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de poder cerrar este proceso con una nueva constitución y que sea efectivamente a través de un órgano que para mí la participación ciudadana no es discutible en este proceso. Oye, Francesca Parodi, ¿tienes algo más tú? No, quería también aportar en lo que había señalado Francesca sobre la reforma de pensiones. De hecho, le preguntaron hace poquito a la ministra Jara respecto a cuándo van a ingresar esta reforma. De hecho, hay parte del contenido que ya se ha filtrado, lo han señalado, por ejemplo, la PGU universal al 100% de los pensionados, pero fíjate que la ministra, esto le preguntaron la semana pasada, claro, evita adelantar la fecha en que el gobierno presentará la reforma de pensiones. Entonces, todavía esto está trabajándose al interior del gobierno y todavía hay dudas respecto a cuánto esto se vaya a presentar, y por eso yo digo, o sea, mientras más se demoren en presentar estas reformas estructurales al Congreso, menos acuerdos preconstituyentes van a haber. No sé si me explico, porque son en definitiva reformas que apuntan también a una reestructuración de lo que ya conocemos. Por lo tanto, podría también ser un paso para un debate constituyente que quizás pueda ser no tan confrontacional como ocurrió con la propuesta anterior. Eso. Oye, Francesca, para terminar, Francesca Parodi, secretaria general de Evópoli, ¿qué importancia, si es que le encuentras alguna, le asignas tú a esta frase del presidente de la República en donde él dice que el resultado del plebiscito le ha enseñado a ser más humilde, y fundamentalmente yo le asigno relevancia a aquella que dice: los chilenos demandan un futuro de cambios con estabilidad? ¿Qué importancia le atribuyes a esta frase, si es que le asignas alguna? Yo creo que efectivamente el presidente Gabriel Boric, dentro del discurso de ayer, que lo seguí, efectivamente no le doy gran importancia al discurso en sí mismo. Creo que la importancia más grande tienen las reuniones o las reuniones bilaterales que vaya a tener en dicha convocatoria, donde se va a reunir con muchos presidentes, y ahí ojalá puedan salir avances en materias concretas, por ejemplo, cambio climático, sí, o temáticas que se puedan poder conversar en esas reuniones bilaterales. Yo creo que efectivamente al gobierno le faltó humildad, y yo creo que eso son dichos que Jojo Jackson lo dijo con mucha claridad cuando habló de esta superioridad moral con respecto a las personas que la habían antecedido. Creo que hubo un encaje también de esa humildad con respecto al cambio de gabinete. Para ponerle un punto ahí al gobierno, yo creo que el retorno de Carolina Toá al gabinete le da un poco la estabilidad o un poco la responsabilidad de personas que tienen la experiencia de haber gobernado. Recordemos que Carolina Toá estaba al lado de Ricardo Lagos cuando apuntó con el dedo a Pinochet en el año 88. Entonces, yo creo que efectivamente esa cuota de humildad es muy necesaria, de poder entender de que Chile es un país que votó moderación. Yo creo que eso es un poco la lectura que yo veo con respecto al 62% que votó moderación, y efectivamente lo dijo en algún momento, creo que fue Grau, o no me acuerdo quién fue exactamente, dijeron que de que efectivamente el programa de gobierno de Gabriel Boric iba a generar inestabilidad. Y ahí
Dime. Sí, te quería interrumpir porque el otro estelar que tenemos nosotros, que es Pancho Ivieta, había dicho que en este gabinete no se notó como el giro al centro, porque él había dicho que era necesario incluir a algunos miembros del gabinete que hayan sido partidarios del rechazo. Y señaló que Carolina Toá fue como vocera del... Era uno de los íconos de la apruebo. Yo nunca la vi como tan figura la apruebo, no era como una vocera oficial, pero efectivamente ella transparentó su posición a raíz de aquello. Claro. Yo creo que Carolina Toá resurgió como la de Fénix y estaba completamente perdida, pues, y de repente, ¡pum!, aparece Carolina Toá y termina siendo ministra del Interior. La mansa operación. Al que la planificó hay que decirle, te pasaste, hombre, o mujer, digamos. Yo no estoy muy de acuerdo con... No tengo por qué estar de acuerdo tampoco con Pancho. No, pero lo pongo como un punto. Le tengo mucho ahí. cariño, pero... No, yo creo que seguir polarizando al gobierno entre el apruebo y el rechazo, yo creo que es un error. Porque finalmente lo que no hace es enfocarse en lo que les decía. No, ya sabemos que no saben caminar y comer chicle al mismo tiempo, porque todo se partió después del 4 de septiembre. Nosotros vamos a presentar esta reforma después del 4 de septiembre. Entonces, yo creo que más allá de poder poner figuras del rechazo dentro del gobierno, creo que lo importante es poner figuras que le pongan corriente al gobierno y que digan vamos a avanzar, vamos a gobernar. Yo creo que seguir polarizando a Chile entre los que votaron a prueba de rechazo creo que es un error, pero lo importante, o por qué valoro la integración de Carolina Toá, porque creo que es una persona que tiene experiencia en gobernar, creo que es una persona que tiene experiencia en buscar acuerdos, más allá de poner la pata encima, que creo que fue un poco el tesón de este gobierno cuando partió con esta superioridad moral que le daba únicamente ser jóvenes o haber sido una oposición muy, digamos, como un poco obstruccionista con respecto a los avances, y ahora han tenido que darse vuelta la chaqueta en base a aquellas dichos más panfleteros con respecto a determinadas políticas públicas. Entonces, cuando han tenido que gobernar, se han tenido que dar cuenta de que muchas veces las frases bonitas o el panfleto más bien de grandilocuencia, pero de poca eficiencia, los han tenido que ir guardando y haber tenido que recurrir a cosas que ellos al principio eran muy retractores, como por ejemplo los estados de excepción, con respecto a avanzar en temas de seguridad. Entonces yo creo que ahí el gobierno ha tenido que retroceder, más que el gobierno, el gabinete ha tenido que retroceder y decir, bueno, vamos a tener que buscar estos acuerdos, y particularmente porque no tienen mayoría también en el Congreso, y los acuerdos son necesarios. Esa mal llamada cocina política, esa cocina de conversar con las diferentes y buscar esos acuerdos, yo creo que es muy necesario, y por eso yo valoro la integración de Carolina Toá al Ministerio Interior. Y nosotros valoramos mucho el cumplimiento permanente de Francesca Parodi con este compromiso de los miércoles aquí en Buena Costumbre, además hoy día en un día especial del Día del Trabajador y Trabajadora Radial, y además el día en que por costumbre se inicia la primavera, a pesar que nos han corregido los auditores, dicen que es mañana. Que nosotros estamos en mucha ansiedad. Claro. Estamos adelantados, para que termine. Se acabe este frío, hombre, que uno ya está viejito, ya lo tiene medio complejo tanto frío. Muchas gracias, Francesca, que estés muy bien. No, gracias a usted, y nuevamente felicitarlos a usted y a todo el equipo que está detrás. Gracias. Gracias, Francesca. 4 minutos faltan para las 9 de la mañana. Fue nuestra estelar del miércoles, Francesca Parodi, secretaria general de Evópoli, aquí en Buena Costumbre.